Vamos, por favor, allá en el capítulo número 19. Primer libro de Reyes, capítulo número 19. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura, mi amado, versículo número 13, verso número 13 en adelante. Lo tenemos, hasta el verso 16 voy a leer, del verso número 13 al 16, en parte recordando la enseñanza o la lectura de la enseñanza de la semana anterior, y de ahí estaremos ministrando la palabra para que el Señor nos bendiga con lo que tiene preparado para nosotros en esta noche. Leemos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso número 14, léalo por favor. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Todos el versículo número 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Hasta ahí, mi amado, sin la lectura de la palabra. Inclinemos por favor nuestro rostro, hagamos una pequeña oración para que sea nuestro Dios el que pueda ministrar también nuestras vidas. Amado Padre, gracias. En este momento nos disponemos una vez más para meditar en las Sagradas Escrituras. Señor, ministranos, te lo suplico, conforme a esa gracia y esa misericordia que siempre la manifiestas en este lugar, Señor. Que sea tu buen nombre, Padre Celestial, el que nos pueda llevar y conducir a toda verdad. Señor amado, que esta palabra que hoy vamos a entrar a meditar pueda ser, oh Dios, de tal bendición que podamos, oh Padre amado, salir considerando propósitos a la hora de, obviamente, manifestar, Señor amado, la disposición de quererla cumplir. Señor, háblanos a través de ella. No te olvides, Señor amado, que hemos venido, Padre, para poder honrarte, para poder bendecirte, y esperamos, Señor, que en esa búsqueda, en ese anhelo, Padre, por querer saber más de ti, tú te apiades de nosotros y nos concedas también los beneficios, Señor amado, del poder estar aquí en tu casa. No olvides tampoco, mi Señor, en la parte superior respecto de los pequeños, de los adolescentes, Señor, que han subido. Ministra también sus vidas, Señor. Ellos te merecen, Señor amado, Padre, porque la palabra nos enseña que de los tales son el reino de los cielos. Que en esta preciosísima noche esa gracia, Padre, se derrame sobre cada miembro de esta iglesia. Te lo imploro, mi Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado, continuando con la temática de la semana pasada, ¿se acuerda usted? Al respecto del tema que se decía, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Mi amado, continuando con esa misma temática, en el versículo número 14, 13 al 14, que se ha podido dar lectura, por segunda vez, Dios invita a Elías a salir de la cueva. Elías, mi amado, se encuentra en su, como se lo decía la semana pasada, en su peor momento. Contradictorio, por cierto, porque Elías 40 días atrás
había estado en el mejor momento de su vida. Es decir, mi amado, que Elías, si le hubiese hecho una entrevista, a mi manera de ver, respecto de cómo él opinaba que era el ministerio que Dios le había otorgado, de pronto con una sola palabra hubiese respondido diciendo glorioso, glorioso. Sin embargo, 40 días después, mi amado, Elías agonizaba, no de cuerpo, pero sí en cuanto a su alma, en cuanto a su espíritu. Estaba totalmente, mi amado, derrotado. Cuando vamos al texto bíblico, luego de un trato especial, debido a que Dios quiso de una u otra forma tratar de levantar no solo el ánimo, sino también el espíritu de Elías, mi amado, poco o nada se dejaría ayudar, ya que Dios irrumpió en su escondite, hablando de que Elías estaba escondido en una cueva, irrumpió permitiendo que Elías pueda experimentar en parte esas manifestaciones gloriosas de las cuales él había sido testigo, atrayendo sobre sí un gran terremoto, un gran viento recio, un esparcimiento como de fuego, tal cual como él lo vio de pronto hasta en el sacrificio que él mismo ofrecería en el monte Carmelo. Todos estos acontecimientos que ya los vivió Elías, no pudieron removerle de su lugar, no pudieron ocasionar en él algún tipo de incentivo como para poder decir: Señor, esa unción a la cual tú me acostumbraste hoy no sirve para nada en mí. Esto sí es, mi amado, de remarcar. Puede ser, mi amado, que al inicio, como Dios te use o como Dios te ha usado, cosas que Él permitió que tú experimentaras, lo sentías, mi amado, como algo tremendo en tu vida, como algo de valor, como algo significativo, pero que ahora esos mismos, logros que Dios permitió a través de ti, hoy de pronto ya lo ves con indiferencia, los consideras con baja autoestima, ya no es lo mismo. Triste, mi amado. Eso es más o menos como tratar de decir: hermano, yo antes leía la Biblia y cómo me apasionaba, y ahora la leo y a la verdad que un desgano para leerlo, o simplemente ya no encuentro un sabor como el que antes yo de pronto saboreaba, o en el paladar espiritual, de pronto me chupaba los dedos al poder abrir la escritura. Ya no. Ahora, Elías está, insisto, en su peor momento. Cuando vamos pues al verso 14, luego de que Dios obviamente le pregunta al término del verso 13, ¿qué haces aquí? Elías responde de la misma manera que le había respondido al llegar al monte. Como lo dice el Señor allí: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan, dice allí, para quitarme la vida. No lo sé, como le decía la semana pasada, si Elías posiblemente dijo: es que creo que Dios, por si acaso, si se lo vuelvo a decir, no me escuchó la primera vez y tengo la necesidad de volvérselo a decir. O simplemente de pronto Elías dijo: bueno, lo que parece ser que Dios no ha observado cómo le he venido sirviendo y no me ha apoyado en esta parte de la amenaza que he recibido. Ahora, en el verso 15 es donde vamos a comenzar a meditar la escritura ya de una manera un poquito más profunda. Dios, mi amado, no quiere, y esto me interesa mucho para poder conocer algo del Señor. Dios, mi amado, no se enfrasca, y esto, mi amado, entiéndalo usted, porque yo sé que le va a ser de bendición para su vida. Cuando, mi amado, andamos posiblemente en nuestras necedades, tratando de darle a Dios justificativos innecesarios del por qué ha dejado de o hace algo, mi amado, Dios no se estanca en nuestros conflictos. ¿Sí? Aun cuando Él sabe que un hombre que esté pasando por su peor momento no es la mejor herramienta que Él puede usar,
Sin embargo, si Dios aún así, pese a tus conflictos, Dios quiere seguir trabajando contigo, Dios, mi amado, no se va, insisto, a limitar a tus conflictos. Porque hay algo más importante que mis propias, crisis personales. No que Dios no quiera de pronto mantenerme en calma o mantener mi vida, mi amado, a buen recaudo. Pero a veces es necesario entender, mi amado, que Dios tiene también, como las tiene usted, entre comillas, digo, prioridades. Claro que mis prioridades son un chiste para Dios. Sí, viéndolo obviamente de una manera muy general, sí, muy genérica. Dado, mis problemas, a la verdad, son nada comparado con los problemas que pueda llegar a tener Dios. Mi amado, y aquí Elías está pasando un proceso sumamente, diríamos, caótico en su interior. Ya Dios lo ministró, ya Dios le enseñó nuevamente su gracia, ya Dios le habló. Pero el hombre sigue inmiscuido en su condición, no lo sé si decirlo como de paranoia, o posiblemente está ahí, mi amado, queriendo causar lástima delante de Dios. No lo sé, Dios sí lo sabe. Pero Dios, mi amado, no se enfrasca ni se detiene en eso. Y le dice, ¿sabes qué, Elías? Sal de esa cueva y vas a hacer 3 cosas. Ojo con esto. 3 cosas para poder continuar con el propósito que yo he trazado para ti. Y lo primero que le dice, mi amado, versículo, y vuelva por favor conmigo al versículo número 15 de Reyes capítulo 19. Y leamos lo siguiente. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Primer punto, mi amado. Si quisiera ir paso a paso, no acelerarme, ¿sí? Vuélvete y anda nuevamente por el camino, obviamente, que tú cogiste para venir aquí. Por ese camino te vas a retirar. Versículo número 15. Ve y vuélvete por tu camino. Y le dice, por el desierto de Damasco. Ahora, recuerda, hermano, si tenemos las gráficas de la enseñanza pasada, se les agradecería si me lo vuelven a poner, las de Primera de Reyes capítulo 19. Si un hermano me ayuda ahí, no quiero empezar, con toda libertad, no hay problema. Si usted no se distraiga, sí, acá estamos. Mi amado, es necesario entender, ¿se acuerda dónde estaba Elías? ¿Dónde? Sí, y en la región en sí general, geográficamente hablando, ¿dónde estaba? Sí, en la península de Sinaí. Él está, mi amado, en un lugar totalmente apartado de toda civilización. Él está totalmente aislado, mi amado. Él ha dicho o él ha pensado, aquí, a solas, donde nadie pueda llegarme a amenazar, es el lugar donde yo me encuentro seguro. Y ahí él está, mi amado, tratando de ser el Dios restaurado. No que él haya buscado una restauración. Él fue a esconderse. ¿Sí? Él fue, mi amado hermano, insisto, a ponerse debajo de la cama. Ahí se metió. Y de allí nadie lo sacaba. Ahora, en el versículo número 15, Dios le dice, mira, ve y vuélvete por tu camino. Es decir, vuelve a atravesar el desierto. Y cuando llegues, obviamente, a la región de Israel, porque ahí quedaba a la entrada el desierto de Damasco. Ya Damasco como tal pertenece a la nación de Israel. Es decir, mi amado, que a Elías le toca atravesar nuevamente 40 días y noches para poder llegar al punto de donde Dios obviamente lo tenía que volver a ministrar. Mi amado, aquí hay algo especial. No pretendas, ojo, no pretendas volver a Dios, mi amado, por un camino distinto por el cual te alejaste. La ruta siempre será la misma. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, si te fuiste por el camino de la desesperación para tratar de huir en algún momento de alguna situación, mi amado, por ese mismo camino que has huido vas a tener que volver a regresar.
Si te fuiste por el camino, no lo sé, de la amargura, donde a mucha gente tú hiciste daño, pisoteaste, mi amado, por ese mismo camino Dios te va a hacer regresar. ¿Por qué o para qué? Para que al retorno vuelvas a restaurar o a pedir perdón a todos los que ofendiste con tus actitudes. Eso es importantísimo tener presente, mi amado. Volver por el mismo camino por el cual uno ha huido tiene, mi amado, algo muy en contra, ¿sí?, de quien lo quiere obviamente recorrer. Porque eso sería, mi amado, de una u otra forma, eso sería, sí, una trágica decisión por parte nuestra. Porque la gente que por lo menos siendo, en el caso de Elías, un hombre muy popular, muy visible por el ministerio que ejerció y por cómo Dios lo usó, amado, muchos dijeron: Elías, al término, dijo: Elías es un cobarde. Vino como un valiente, confrontó e hizo las cosas como ningún otro profeta, pero apenas recibió la amenaza, huyó como cualquier persona que de pronto, espantado por alguna fiera, sí puso a recaudo su vida. Esto es contradictorio, mi amado, porque si Dios lo había librado hasta ese punto, ¿qué era la amenaza de esta mujer? Nada. ¿Qué era la amenaza si el rey ya lo había amenazado antes? Y no se sintió tan de pronto frágil, ¿sí?, como cuando esta mujer, esta perversa mujer, lo amenaza. Ahora, insisto, esto es de considerar. Dios lo manda de retorno por el mismo lugar que él había tomado para retirarse, o para esconderse, o para huir. Vuélvete por el camino sin que tú mismo has regresado. Ven, vuélvete por tu camino. Ahora bien, llegado al punto, que es donde el Señor le hace saber, el desierto de Damasco, Dios lo está enviando, Elías, mi amado hermano, a una región, ojo con esto, que si colindaba, mi amado, con la nación de Siria. Colindaba con la nación de Siria. Ahora, esto obviamente Dios lo hace para prepararlo para la encomienda que el Señor había dispuesto ya para los planes de manera general. Sí, en cuanto a las decisiones que Dios tenía que tomar, las acciones que Dios tenía que realizar a través de su profeta. ¿Qué es lo que tenía que hacer posiblemente en Damasco? Ir, mi amado, sí, y ungir a un hombre para que sea rey en la región de Siria. Dice pues el Señor, verso número 15: llegarás allí y ungirás a alguien que todavía no lo es, a Hazael por rey de Siria. Todavía no lo era. ¿Sí? Recuerda, mi amado, que Dios lo mandaba a ungir a un hombre para que ocupara un rol, un cargo. Sí, obviamente que el rey de Siria en ese entonces era otro. Pero Dios quería ministrar a través de este hombre. ¿Para qué, mi amado? De pronto para que sea el gran restaurador de la nación. No. Dios quería ministrar o usar a Hazael tal cual como usó a Nabucodonosor en Babilonia. ¿Para qué? Para castigar la dureza del corazón del pueblo de Israel, sobre todo de los que vivían en la región del norte. Segundo, mi amado, dice pues el Señor, versículo número 16, que a Jehú, hijo de Nimsi, habría de ungirlo por rey sobre Israel. Eso ya como para buscarle un sucesor. ¿A quién? Al perverso rey Acab. Vas a ungir también allí a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Y por último, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 3 ungimientos, mi amado. El último, sobre todo el último, muy pocas veces ejecutado. Dios por lo general, cuando llamaba a profetas, no tengo registro bíblico, mi amado, de que a un profeta se lo haya ungido. Por lo menos no en el tiempo de los reyes. Se ungía a los reyes.
pero no se tenía la costumbre de ungir a un profeta, a alguien que habría de ocupar una labor propiamente de encargo de reemplazo de profeta. Sin embargo, la idea se entiende, porque el término ungir no solamente representa la acción propiamente de lo que era la libación, o el derramamiento de un aceite, sino que también implicaba la consagración para un determinado fin. Al ungirlo se podría también entender de que a los 3 se los habría de consagrarlos para una labor específica. En los casos de los 2 primeros para reyes y en el último para poder ser un profeta. Ahora, cuando yo voy a la escritura, si me acompaña, por favor, venga conmigo. Primera de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo número 8. Adelantándome un poquito en el texto que se esté estudiando. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Aquí hay algo curioso, porque a quien de primera mano se va a proceder a ungir no son a los reyes, esto diríamos será mucho después, pero ahí tendremos la acción de la que Dios encargó. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo número 7, dice: Eliseo se fue luego. Dice ahí, me adelanto simplemente, ¿ya? ¿Lo tiene? Segunda de Reyes 8, verso 7. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciéndole: el varón de Dios ha venido aquí. Hablando de la región de Damasco, ¿se acuerda que le decía que era una ciudad que ya lindaba con Siria? Y dice: y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Verso número 9, ¿puedes leerlo? Ahora, curioso, las palabras del profeta para el rey, en este caso el nombre del rey, ¿cuál era? ¿Cuál? Ben-Hadad. Las palabras para el rey eran buenas. Dios le mandaba informar acerca de la salud de este rey, que habría de sanarse. Sin embargo, de acuerdo a lo que Dios ya había profetizado, le dice ya de parte suya el profeta, ¿a quién? A Hazael: pero ciertamente él va a morir. No porque le diera una orden a Hazael para que haga algo, sino dándole a saber qué es lo que Dios había revelado. Hazael, mi amado, al enterarse de que el rey iba a morir, él mismo fue el que le dio muerte al rey. En vez de ser mensajero de bendición, se hizo mensajero de muerte. Y él usurpó el trono de Ben-Hadad. Ahora, obviamente que se cumpliría la profecía de que este hombre, Hazael, habría de ser rey en Siria. Sin embargo, mi amado, no tuvo reparo, ¿de qué? De adelantar y obviamente malograr lo que Dios había profetizado. ¿Qué cosa? Sanarlo. No fue como David. A David también se le profetizó que habría de ser rey. Pero él, ¿qué hizo para poder ser rey? ¿Mató a Saúl? ¿Qué hizo David? Esperó el tiempo de Dios, que fueron muchísimos años, para poder subir al trono según la voluntad de Dios, no la imposición o la fuerza del hombre. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, lo que quiero también remarcar es el cumplimiento de estas profecías que Dios le da a Elías. Por otro lado, mi amado, en Segunda de Reyes capítulo 9, volviendo por favor un poquito más adelante, Segunda de Reyes capítulo número 9,
Sí, estábamos en el capítulo número 8, un poquito más adelante simplemente, un capítulo más. Dice pues el versículo 1: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, es decir, llévalo al dormitorio. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y dile: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Y ahí, mi amado, terminarán qué cosa, ungiendo a Jehú como rey. ¿Sí? Ahora, algo curioso hasta aquí. ¿Qué es lo curioso? ¿Quién es el que unge? Eliseo. No lo lleva a cabo que Elías. Curioso. Luego toparemos o hablaremos de esto. Mi amado, cuando volvemos a Primera de Reyes, capítulo número 19, verso número 16. No solo había que ungir, insisto, desde el 15 al 16, a Asael y también a Jehú, sino también a Eliseo, hijo de Safat. De Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare, dice Dios, de la espada de Asael, es decir, del rey de Siria, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, ¿quién lo matará? Eliseo lo matará. Ahora, esta declaración de Dios, mi amado, tiene que ser entendida de dos maneras. La primera, tal cual con los dos reyes, de manera literal. Jehú entró a ser ejecutador de juicios divinos. Entró a matar, mi amado, y a destruir, sí, el reino de Acab. Mientras que, llamado Jehú, el primero es Asael, mientras que Jehú, ya dentro del imperio propiamente, de Acab, él, mi amado, se encargaría de eliminar a todo adorador. ¿De qué cosa? ¿O de quién? Del dios pagano Baal. Él se encargaría de eliminarlos. De hecho, él, mi amado, luego obviamente entraremos en esto, mi amado, a través de su mano, la perversa reina Jezabel, mi amado, será muerta, será arrojada por sus eunucos, y mi amado, se cumplirá sobre ella una profecía también que más adelante saldrá: los perros se la comieron. Mientras que Eliseo no matará estrictamente con espada, sino que la palabra que Dios va a emitir por medio del profeta matará a los enemigos de Dios. ¿En qué sentido? Venga conmigo a la Biblia, porque quisiera ver dos textos. Primero, Oseas capítulo 6, versículo número 5. Oseas capítulo número 6. ¿Tenemos? Oseas capítulo número 6, verso número 5. Dice el Espíritu de Dios, hablando obviamente de las palabras que el Señor usaba para poder dar también sentencia de juicio o de pecado, por el pecado, del pueblo. Dice el Señor 6:5: por esta causa los corté. ¿Pero por medio de quién Dios los cortaba? Por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca, ¿qué hacía Dios? Los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Ahora, debemos de entender, mi amado, que Dios, al poner palabra suya en la boca de sus hijos, obviamente que esa palabra es como la que nos dice el Señor, mi amado, que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que logra penetrar, mi amado, hasta los tuétanos. Dios, cuando usaba a sus profetas, los usaba obviamente para reprender
cuando había pecado en medio de la nación. Su palabra a veces era de acción inmediata, instantánea, y en ciertas oportunidades su palabra se cumplía a lo largo del tiempo. Pero de que Dios, hermano, usaba a sus profetas para también cortar o destruir a sus enemigos, también eso era muy cierto. Por otro lado, Jeremías capítulo número 1, verso número 10, también nos dice lo siguiente. Libro de Jeremías, capítulo número 1, verso 10, dice el Señor, hablándole en el llamamiento que Dios le hizo a Jeremías. Mira, le dice Dios a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. A Jeremías le decía. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo lo habría de usar Dios a Jeremías? Dice la Biblia, ¿y te he puesto para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Es decir, a través de ti, es decir, Jeremías, yo voy a tanto a, ¿cómo le digo acá? A construir y a destruir. Yo voy, sí, a dar vida, pero también voy a dar muerte. Por medio de lo que tú, sí, prediques. Mi amado, ese poder lo tenemos con la ayuda de nuestro Dios, cada uno de nosotros. Sí, no que Dios nos manda a destruir, pero, mi amado, frente a la renuencia del Evangelio, la misma palabra que tú llevas para salvar es la misma palabra que Dios puede usarla para destruir a los que se oponen al Evangelio. Cuando vamos pues a la Escritura, mi querido hermano, Dios obviamente hablará en el verso 17 tomando los dos énfasis, tanto el literal como el espiritual. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, dice aquí, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Esto último, mi amado, yo le dije que iba a volver a topar esta parte. Esto último es lo que, mi amado, de pronto a Elías, no digo que le chocó, pero sí, mi amado, digamos así, al trato de Dios para con él, lo hizo, mi amado, reflexionar. Dios lo dejó al último, como para decirle, sí, Elías, te oí, claro que te oí, pero no es como tú me dices, no es como tú lo has pensado, ni mucho menos como tú te lo imaginas. Ahí, mi amado, es donde viene el segundo proceso de una restauración. Primero, hay que volverse por el camino. ¿Con qué objetivo, mi amado? Con el objetivo de ir reparando daños ocasionados. La misma gente que vio a Elías salir corriendo, la misma gente tenía que ver a Elías ahora regresando, posiblemente con el rabo de las piernas, pero regresando. Como cuando usted de pronto ve en el barrio, digo yo, y escuchen escándalo, que la mujer dice, te largas, y le saca la funda de ropa ahí. Y nadie va a agarrar. Ya en otras oportunidades él pide perdón, bueno, se restaura y luego lo ven al vecino otra vez regresando. Lo idóneo hubiera sido nunca salir así del hogar, ¿sí o no? Claro, mantener el hogar, cuidar el hogar. Pero obviamente hay, digamos así, decisiones donde se pagan consecuencias, a veces consecuencias que causan mucha vergüenza. Pero Dios quería, mi amado, que Elías pase por el proceso, porque Dios nunca le dijo que se fuera. Eso por un lado. Por otra parte, mi amado, aquí Dios, insisto, aterriza el corazón de Elías. Lo aterriza, porque le hace saber que no es como él se armó la película acá en su cabeza o en su corazón. No es como tú me lo has dicho, Elías. Mira que 2 veces, sí, Elías le dijo las mismas palabras, las mismas crisis. ¿Qué le decía él rápidamente, mi amado? ¿Qué le decía él?
versículo así rapidito, versículo número 14, que le dice: he sentido un vivo celo por Dios. ¿Qué implicaba esto? Mi amado, esto es una especie, se parece muy espiritual, parece muy revestido de pasión por Dios, pero esa pasión en la práctica, mi amado, no era pasión, era temor. Un temor revestido de pasión, aparente, porque en la práctica él estaba huido. Estaba huido. Es como que alguien, es como que un soldado corra otra vez a las trincheras mientras el general le dijo: avance. Y cuando venga dice: ¿qué hace aquí? Es que he tenido un vivo celo por cuidar su retaguardia, mi general. Dirá: ay, qué bueno, qué bueno. No, váyase al frente. No, es que siente mi corazón cuidarlo. Es como me ama el soldado. A veces ese disque amor, insisto, eso, ¿se acuerda que yo decía: ¿a qué huele? A cobardía. Huele a cobardía. Como cuando de pronto a veces puede pasar en casa, que no sé, digamos de esta forma, que una suegra hace pedazos a la nuera. Y ahí el marido está. Y la mujer lo mira. Y no le vas a decir nada. Pero no escucha. Y salen del asunto, regresan a casa. Y el marido la abraza. Y la mujer se saca de aquí las orejas. Es que yo te amo con locura. Demuéstramelo delante de tu madre. ¿Está? Ahora, yo le pregunto en buena ley. No es que quiero poner al hijo contra la madre, pero si él ya decidió hacer un hogar, automáticamente quiero verlo bajo esta premisa. Él siempre será hijo, pero quiero ver la premisa. Ahora él es, como solemos decir, él es harina de otro costal. Ahora él tiene o adquirió una nueva responsabilidad. Y él ya no se debe a su madre, ahora él se debe a su mujer y ella se debe a su marido. Y en ese vínculo, mi amado, hay premisas que deben de ser antepuestas ante otras que pudieran ser también importantes. Antes de ser hijo, ahora él es esposo, luego es hijo. Sí, soy claro en esta parte, ¿verdad? Sí, no me estoy dejando entender, o sí, creo que sí. No digo que nunca va a ser, es decir, que va a dejar de ser hijo, siempre será hijo, pero ante eso primero es esposo. Así de fácil. Es como un hijo nuestro, antes de ser estudiante, él es nuestro hijo y él tiene que respetar esa premisa. ¿Amén? No podría decir: es que como mi maestro me mandó, entonces no te puedo vencer a ti. Algún ratito manda ese maestro a volar, porque aquí el papá y el que vendrá de comer soy yo. Así que usted hace lo que yo le digo, o si no, que te mantenga el maestro. Ya, está bien, está bien. Hay premisas, mi amado. Entonces, el siervo, sí, aparentemente está en un vivo celo de Dios, pero su accionar dice todo lo contrario, porque está ahí, aparentemente delante de Dios, pero huido de su responsabilidad. Está huyendo, mi amado, de su función. Está huyendo de su labor. Tú no puedes decir que tienes un vivo celo de Dios en tu vida si estás huyendo a tus responsabilidades. Eso es importantísimo. Y Dios le hace saber en el versículo 18 que como Él no hay una Coca-Cola, hay 7,000 Coca-Colas en el desierto. Esto uno lo deja como que mareado. ¿Sabes? A ver cómo es la cosa, hermano. Dios pudo bien haber levantado a otros 7,000 para reemplazarlo. Tanto así, mi amado, que para Dios fue fácil decir: anda y úngeme a Eliseo. Ahora, hay algo curioso que todavía
ya no quiero entrar, porque sí quiero ver la parte del llamamiento de Eliseo, pero en un escenario de mayor, diríamos, enfoque. Hay algo peculiar y me adelanto en Eliseo. Eliseo, mi amado, tiene características muy distintas a las de Elías, muy diferentes, de las cuales las vamos a analizar en su debido momento, ya que su procedencia y su, digamos así, y su forma de haberse preparado va en contracorriente de lo que se esperaría que Dios use para un llamado tan digno y tan grande como lo era el de ser profeta. Primer punto, yo también adelanto así, ya que estoy explicado conmigo mismo. Mi amado, él no estudió en la escuela de profetas, él no estaba en la escuela de profetas. Empecemos por ahí. Él no estaba, mi amado, inmiscuido en algo espiritual. Él era diríamos de esta forma, él era un hijo de casa entregado a sus labores propias, ¿sí? Digamos así, no digo un muchacho, de un hombre de campo. Pero ojo, el hecho de que él haya tenido una forma distinta o diferente de desarrollarse como persona, no lo hacía, mi amado hermano, alguien descalificado que Dios pueda usar. A veces Dios tiene los mejores elementos guardados en la banca. Sí, parece mentira, hermano. A veces Dios tiene los mejores elementos, las mejores piezas, ¿sí? en su secreto, en su intimidad. Tanto que cuando Dios los usa o cuando Dios los llama, quienes están en su entorno distraídos, ¿qué le está sirviendo? Y escúchalo, oye, es maravilloso. Este ser es algo especial. Oye, y de pronto le preguntan luego a un hermano, ¿y dónde salió? Y que usted lo tenía escondido, dígame la verdad, lo estaba formando aparte, ¿verdad? Y digo, no, yo no. Pero Dios sí. Dios sí lo estaba formando. Por eso es importante, mi amado, ¿sí? De una manera humilde, guardar el corazón y esperar que Dios te levante. Esperar que Dios, mi amado, se decida a usarte. Y tú en ese proceso preparándote, instruyéndote, buscando, orando, inmiscuyéndote en tu intimidad con Dios. Bien dice la palabra, que Él, mi amado, os exaltará cuando fuere su tiempo. Y Dios le hace saber a Elías, mira Elías, yo haré que queden, ojo con esto, yo haré que queden, ojo con esto. Lea pausadamente el texto. Quiero preguntar algo. Lea el texto, el versículo 1:18. Quiero que lea esto y quiero que me dé su entender de esto que lee. Dice el Señor, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Ojo con esta expresión de Dios. Léalo y deme posiblemente su apreciación. ¿Qué entiende, mi amado, respecto de lo que Dios está anunciando en este versículo 18? A veces leemos los textos por leer, como digo yo, ¿sí? Y no le damos, o perdemos muchas veces el enfoque. ¿Qué dice el texto? Y le ayudo leyendo el mismo pasaje desde la traducción del lenguaje actual. Dice ahí, por ejemplo, en ese texto dice, pero debes saber, le dice Dios a Elías, pero quiero que sepas, o debes saber, que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Ahora, ¿qué entendemos en este texto, mi amado? Que Dios se había guardado para sí un remanente sin que no desvíe su corazón o su atención de su verdadera pasión por él. 7,000. Para Elías no había ni uno. Para Elías. Y eso, mi amado, creo que sí es un gran, quiero utilizar un término apropiado.
eso sí es un gran pesar para nosotros, o un prejuicio para nosotros mismos. Cuando nosotros, mi amado, medio nos involucramos con Dios y alguien te secciona o alguien te paga mal, uno dice o piensa inmediatamente. Por eso es que a mí no me gusta, se me ocurre, darle a algo una responsabilidad. Eso pasa mucho, sobre todo en el ámbito ministerial. Y uno comienza a decir para sí, a ver, ¿a quién pongo? Y uno dice, a ver, fulano, y vienen los prejuicios de uno. Pero si fulano es así, ya sabe, no sé, no sé. Fulano. Pero fulano también, pues, no, igualito, no sé, no sé. Y así uno comienza. Y uno en su prejuicio, mi amado, empobrece la calidad, ojo, y eso es juzgar, empobrece la calidad de la cual a nuestro entender nadie es listo, y nadie es preparado, y nadie está apto para. Y lo que uno descalifica, Dios, mi amado, dice, ahí está el equipo que va a jugar. Ahí está. Y se cumple sin darnos cuenta, o hacemos cumplir sin darnos cuenta lo que ha dicho Dios, que de lo vil, de lo que no sirve, es que Dios coge para avergonzar a los sabios. ¿Cómo Dios se mueve? Porque para Elías no había nadie, pero para Dios ya tenía en la banca calentando a cuánto tenía, a 7,000. Ya Dios los tenía listos. Me agrada cuando se lee en la traducción del lenguaje actual que dice, pero debes saber, Elías. Es decir, mira, no me digas algo que tu mente de la cual te ha convencido. ¿Sabes qué? Te voy, como dice que hay chismes santos. Te voy a dar un chisme. Hay 7,000 Elías. Yo entiendo que humanamente, por eso ya hemos leído lo que decía Santiago respecto de la condición de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones. Yo entiendo que Elías de pronto dijo, sí, 7,000. ¿Y dónde pues que no estuvieron conmigo al Monte Carmelo? Es lo primero que uno muchas veces saca en limpio. Como decir, no hermano, si hay gente que ora, ¿dónde pues en los tiempos de oración hay 4 pelagatos? De pronto, mi amado, los que no pueden venir están clavados de rodillas en su casa. ¿Cómo saberlo? Si acá el único que puede ver la vida de cada uno de nosotros es Dios. Pero también es bien cierto, mi amado, que hay también personas que dicen que sí lo hacen, pero Dios que los ve, saben que son pura propaganda. Son pura etiqueta, son pura fachada, que de labios solamente lo honran, pero su corazón también está muy lejos. Cuidado, mi amado, nos pase algo todavía más terrible que lo que dijo Elías. Pensando en nuestro interior y decir, en mi iglesia todos son de poder, acá donde estamos todos son llenos del Espíritu Santo, todos son ungidos. Y cuando le preguntamos a Dios, Dios dice, si no hay ni uno, no hay nadie. Porque eso también nos puede pasar. Pensar de que acá todo el mundo es fuerte, que todo el mundo está lleno de mucho de Dios. Y el rato de la hora medio viene una prueba y no queda ni uno. Eso sería todavía más triste. Amado hermano, yo, le dice Dios a Elías, yo haré que quede. Es decir, yo me voy a preocupar de eso. Eso no te interesa a ti. Es mi redil. Yo soy, bien dice la palabra, Él es el que da el crecimiento. Y dice, yo haré que quede. ¿Cuántos? 7,000. Y claro, el número representa mucho. Porque posiblemente no necesariamente eran 7,000 exactos. Posiblemente esto implicaría ¿qué cosa? Totalidad. Yo haré que quede gente sin que me sirva. Y que sea gente que, la verdad, tenga disposición para hacerlo. Yo haré que quede, le dijo el Señor, 7,000. Dentro de este pasaje, mi amado, del versículo número 18,
Es importante también reconocer que a la vuelta de la esquina, dicho de otra forma, a la vuelta de la esquina, ya para el versículo 19, ¿sí? Elías, mi amado, apenas sale de su rumbo, al primero que se topa, que decía que no había gente que sirviera a Dios, ya Eliseo fue el primero en ser ungido, o el primero en ser llamado. Y no que Elías lo estuviera buscando. Por eso es que no quiero todavía hoy topar esto, porque aquí hay, llamado, hay mucho que explotar. Si usted me lo dice a mí, y si usted fuese ya alguien que Dios ha mandado a llamar para que le sirva, y le dijera a usted, ándate al desierto de Damasco, ¿a dónde lo estaba mandando? A Siria. Y quiero que vayas tú a ungir ¿a quién? ¿A quién? A Hazael. Mi amado, mi interés inmediato, si acaso quisiera ser muy presuroso para cumplir la palabra de Dios, mi primer, mi amado, objetivo sería ir ¿a dónde? Al desierto de Damasco, e ir a preguntar por un hombre llamado Hazael para ungirlo. Luego de eso regresaría y me encargaría de buscar ¿a quién? A Jehú, para ungirlo también como rey. ¿De quién? De Israel. Y por último, en ese orden, ungir ¿a quién? A Eliseo. Sí, ese debería de ser por lo menos la premisa. Pero acá obviamente se encierra algo muy especial. Cuando yo voy, mi amado, acompáñeme a la Biblia, por favor. Si quisiera ver algo también dentro de este precioso texto. Sí, acompáñeme, mi querido hermano. Quisiera ir al libro del profeta Oseas. Venga conmigo, por favor. Si dicen que es el profeta niñado, me han dicho, ¿no? Osea, ¿no? Libro del profeta Oseas. ¿Dónde está? Ahí al ladito, pegadito de Daniel, ¿sí? En el libro del profeta Oseas. Capítulo 13. Leeré desde el verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Recuerda que Elías decía, yo solo he quedado, ¿no? Sí. Oseas, capítulo número 13. Capítulo 13, el penúltimo capítulo. ¿Sí? Capítulo número 13, verso 1 en adelante. Dice el Señor allí. Sí, ahí hay una profecía, dice el Señor allí, cuando Efraín, hablando de la tribu, cuando Efraín hablaba, ¿lo tiene? Verso primero, ¿ya lo encontró? Sí, ¿dónde lo tiene? Oseas 13, verso 1, cuando Efraín hablaba, dice la Escritura, hubo ¿qué cosa entre el pueblo? ¿Qué hubo? Hubo temor. Y fue, dice la Escritura, exaltado en Israel. Mas pecó, ¿en quién pecó el pueblo? Pecó en Baal, es decir, pecó cuando obviamente se entregó su corazón a la idolatría para ese dios pagano llamado Baal. Y ocurrió algo como consecuencia de eso. Y murió, hablando de quién, de la gente que, diríamos, cambió su fe por la de Baal. Y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes, dice allí, de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen, dice allí, ¿a quiénes? A los becerros, claro, símbolo de qué? De sumisión o de adoración a estos dioses paganos. Y dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo, dice allí, que sale de qué? De la chimenea. Ahora, quiero rescatar estos primeros versículos, hermano, por una razón. Elías había estado en el proceso. Quiero ver esta parte. Recuerda que la aparición de Elías en el escenario de Israel sobre los reyes fue de manera, al parecer, muy súbita. Pero Elías había visto, mi amado, el crecer
pero también la caída de la nación de Israel. Él estuvo, mi amado, cuando Israel era fuerte. Hay quienes dicen, no tengo solidez bíblica de esto, pero hay quienes dicen que Elías fue llamado al ministerio para ser profeta cerca de la edad de 60 años. No tenemos base, simplemente son argumentos sin fundamento, pero hay quienes dicen que fue un hombre hecho y derecho ya, prácticamente como un hombre robusto en cuanto a años experimentado, un hombre, digamos, de renombre respecto a su edad. Y que este hombre vio tanto el levantar de la nación de Israel como también su ocaso. Y como experimentador de la terrible situación de su nación, obviamente que él en su corazón se había hecho muchos prejuicios, como suele ser toda persona avanzada de edad. Como cuando de pronto usted, cuando convive con alguien, dice: este no cambia, este de aquí no lo interesa a nadie, este tiene vicio y va a morir con su vicio. Elías, llamado al parecer por un hombre, bueno, creo que en las gráficas algo se podría decir, si se lo ve ya así tal cual, de manera muy visual en pantalla, así, un hombre ya avanzado en edad. Y su misma forma, mi amado, lo hizo ser un hombre, no solo por su situación de ermitaño, sino también por su condición en sí de poder ya haber sido un hombre de mundo, un hombre de vida. Y dijo: acá el pueblo está apartado, acá los profetas ya no hay. Y si, claro, Dios me ha llamado a mí y no ha puesto a nadie más para que pueda ser, diríamos, alguien que respalde su obra, entonces yo estoy solo. Y a veces, mi amado, esa situación sí nos golpea con fuerza. Parece mentira, y no, a veces hay, mi amado, y ¿a dónde quiero apuntar con todo esto? A veces hay obra de Dios en la que tú dices: yo la quiero hacer y no quiero a nadie conmigo para que esto se haga bien. Pero también debemos de entender, claro, que hay obra de Dios que necesita el respaldo de otros. Porque si no hay más manos para ella, mi amado, la obra de Dios se puede venir abajo. Como una familia. Usted no le puede decir a una madre que tiene esposo, que tiene obviamente familia, que ella se encargue de todo. Necesita ayuda. Elías sí necesitaba ayuda, mi amado. Elías necesitaba, mi amado, que Dios pueda hacer de él, mi amado, un instrumento del cual Dios mismo le ponga gente que él pueda de una u otra forma cambiar sus paradigmas. Yo sé, mi amado, que uno quisiera en Dios ver grandes cosas, pero yo también sé que por lo menos en nuestros tiempos los ministerios no caminan solos. La Biblia dice, no en vano, que el cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. Y algo especial, mi amado, porque esto quiero remarcarlo como una previa de lo que va a venir. Elías comienza a trabajar con Eliseo. Curiosamente, creo que fue Dios el que puso a Eliseo en su camino. Antes de ir a Siria, antes de ir a Israel para poder ungir, fue Dios mismo poniéndole a Eliseo como para que el carácter, su forma de ser, sea tratado por Dios. Mi amado, dime tú, respecto de tu condición espiritual, ¿cómo te identificas tú en la obra? Quisiera que hagas un examen interno en tu corazón y digas: a ver, hermano, yo creo que mi servicio a Dios es muy pobre, pero yo creo que si tuviese alguien a mi lado, creo que podría apuntar mucho más alto. A veces solemos conversar con ciertos hermanos o hermanas y le decimos: hermano, ¿usted qué necesita para que lo que está haciendo pueda hacerlo mejor? Y por lo general, cuando se habla esto de maestros, los maestros dicen: ay, hermano, se necesita más lápices de colores, se necesita esto. Claro, hay otros que sí dicen: hermano, yo necesito un ayudante. Yo necesito a alguien que me ayude, porque mientras yo estoy por acá se me están paseando los ratones. Hablando de las criaturas.
Yo he hecho, mi amado, durante casi todas estas últimas enseñanzas, en estas últimas semanas, he hecho mucho hincapié en que la obra de Dios está necesitando obreros. Mucha necesidad. Y aquí hay mucha gente capaz. Yo no podría decir que si se levanta un maestro, decirle, solo ese maestro ha quedado. Pero sí le puedo decir que muchos maestros se han llamado, se han apartado de su función, de su ministerio. Y al igual que Elías, han huido. No sé a dónde. Han huido, hermano. No de la iglesia, no del Señor, pero han huido de la responsabilidad. Han huido, mi amado hermano, de su encargo. Y posiblemente Dios les dice hoy, ¿qué hacen así? ¿O qué hacen ahí? Si debieran estar haciendo la voluntad del Señor. Mi amado, Dios tiene propósitos. Obviamente que sí. Dios al decirle a Elías, mira, Elías, 7,000 no han doblado sus rodillas. Y sus bocas, me encanta porque Dios es detallista al decirle, no han doblado sus rodillas, ni tampoco lo han pesado con sus bocas. Dios le está, mi amado, dándole dos sentencias que Elías no había considerado. Primer punto, al decirle no se han doblado sus rodillas, Dios le está diciendo, mira, yo soy el único que puedo pesar corazones. Porque hay mucha gente, mi amado, que exteriormente puede ser que se vea que no se han humillado delante de algo que no es Dios, pero que internamente están totalmente sumisos ante cualquier situación. ¿Se acuerda que un día yo le dije respecto de una anécdota que la mamá le decía a uno de sus hijos, ¿sí?, que se sentara? No sé si usted se recuerda. ¿Sí? Una maestra le decía a un alumno, siéntate, porque siempre se paraba, estaba distraído. El muchacho lo cogía y lo sentaba, pero la maestra medio miraba para empezar, se paraba otra vez. Oye, siéntate, le decía, y pasaba todo el día fregando así. La maestra rogaba, era cristiana, rogaba y decía, no, ojalá que un día se enferme. No venga. Y un buen día la maestra dice, te sientas aquí. Y a él lo paró ahí. Y se volvió. ¿Estás sentado? No. Mi cuerpo está sentado, yo estoy de pie. Es interno. Solo Dios puede saber quién realmente humilla el espíritu y quién no lo humilla. Por eso es que Dios le dice, mira, Elías, el hecho de que tú no los veas no significa que lo hagan. Y yo sí tengo gente, yo sí tengo, 7,000 tengo. Yo me imagino a Elías preguntándose, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Ese es nuestro gran problema. Pensar, mi amado hermano, que porque no están conmigo, ¿sí?, que estoy completamente solo y que Dios me ha olvidado. Y no es así, mi amado, porque si de pronto yo dijera, si le pregunto a uno de esos 7,000 y le digo, ¿y cómo te sientes? Yo también podría decir, yo también me siento solo. Si ya somos dos. Dios sí tiene gente, mi amado, en medio de su pueblo. Pero el problema sí actual es que mucho pueblo que está totalmente capacitado y que tiene de parte de Dios todo, mi amado, para poder hacer su obra, mi amado, no se quiere comprometer con el Señor. Y la segunda parte, amado, es que dice el Señor allí, cuyas bocas no lo besaron. Es que una parte ritual del culto a Baal era acercarse, postrarse y besarlo. Era parte del culto en el templo de Baal. Porque era un Dios que tenía que ser no solamente dándole honra de quebrantamiento, dando las rodillas, sino de manifestación también de amor. Un beso es una manifestación de un sentimiento de amor.
Con eso implicaba de que no solo para él es mi respeto, sino mi veneración, sino también mi devoción de amor por él. Y Dios sabía que había un remanente que ni se había hincado ni se había identificado con su corazón con Baal. Dios lo sabía. Partiendo, dice el verso 19, partiendo él de allí, ojo con esto, halló, dice la Biblia, halló a Eliseo, versículo número 19 estamos, halló a Eliseo y dice allí, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, es decir, la última yunta. Y pasando Elías por delante de él, ojo, echó sobre él, ¿qué dice la Escritura? Un llamado muy antiguo. Pero de esto, mi amado, lo veremos el siguiente día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, porque aquí hay muchas tela que cortar. Aleluya. Concluyamos, mi amado.